40 estudiantes capturados por iniciar una nueva pandilla La Raza. El gobierno desarticula estructura criminal La Raza que operaba en institutos públicos. Las autoridades capturaron a 48 personas, entre ellas 14 menores de edad, que formaban parte de una pandilla estudiantil dedicada al narcomenudeo y a cometer delitos como requisito para ingresar a la estructura. El Gabinete de Seguridad presentó este lunes los resultados del operativo que permitió desarticular a la pandilla denominada La Raza, una estructura delictiva integrada principalmente por jóvenes de institutos nacionales. La operación. Somos Alfa Producciones y te invito a seguir mirando nuestro contenido. Si te está gustando, déjanos un me gusta, compartí con todos tus amigos y no olvides de activar la campanita de notificaciones para que te pueda llegar un próximo video. El presidente Nayib Bukele está cambiando por completo El Salvador y eso lo ha demostrado al mundo entero. Seguí mirando. Coordinada por la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, derivó la captura de 48 personas, entre ellas 14 menores de edad. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, explicó que esta estructura intentaba retomar el control en centros escolares, replicando patrones delictivos de pandillas tradicionales. La semana pasada, con la FGR, se hizo una intervención que buscaba la captura de 48 jóvenes de institutos que estaban retomando la denominada pandilla La Raza, que hace muchos años había estado en estos institutos, afirmó. Villatoro detalló que las investigaciones identificaron conductas típicas y características de un grupo delictivo que tiene niveles jerárquicos y una actividad criminal definida como la venta de drogas al detalle o menudeo, además del cometimiento de delitos para ingresar a la pandilla. Sobre los capturados, el ministro precisó que entre ellos hay menores y adultos con roles diferenciados dentro de la estructura. Se han capturado 14 menores de edad y 34 mayores. Con las leyes vamos a hacer lo necesario y lo que necesitamos. Este país le pertenece a los salvadoreños. Sabemos muy bien todo el fracaso y luto que nos trajo haber manejado este tema con falsa empatía, manifestó. El Gabinete de Seguridad reiteró que el gobierno no permitirá que se repita el pasado violento que afectó a generaciones enteras de salvadoreños. Sabíamos que nos enfrentaríamos a ciertos remanentes y a este tipo de actividades pandilleriles. Levantamos las alertas y les pedimos que tomemos las riendas de estos asuntos y podamos enfrentar a este tipo de manifestaciones que no vamos a tolerar, dijo Villatoro. No estamos acá para repetir nuevamente la triste historia de El Salvador posguerra. Además del enfoque represivo, las autoridades aseguraron que se están generando condiciones para prevenir la reincidencia y proteger a la mayoría de estudiantes. Estamos creando como gobierno todas las oportunidades necesarias desde la atención, darles insumos para reforzar su educación. No es posible que más del 95% de jóvenes y alumnos de estos institutos sí estén sobresaliendo y no podemos sacrificarlos por esos pequeños reductos, expresó el ministro. Villatoro concluyó reafirmando el compromiso del Ejecutivo: los vamos a enfrentar y someter a la justicia. Tenemos un compromiso fuerte e inamovible para hacer de este un país de primer mundo. Hemos convocado a esta conferencia de prensa porque, como ustedes saben, somos bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, un gabinete de datos y no de relatos. La semana pasada, en una operación con la Fiscalía General de la República, se hizo una intervención que buscaba la captura de 48 jóvenes de institutos que estaban retomando la denominada pandilla La Raza, que hacía muchos años había estado en estos institutos y que obviamente por el mismo accionar de estos últimos 20 años de las pandillas, pues habían estado ahí asolapados. La investigación lo que refleja es una conducta típica y característica de una pandilla, donde, como ustedes pueden ver, tiene niveles jerárquicos y aparte de los niveles jerárquicos, también tienen una actividad criminal definida que era obviamente la venta de droga al detalle o al menudeo, pero además encargarle al estilo de las pandillas el cometimiento de ciertos hechos criminales para aquellos que querían ingresar a esta pandilla. Es así como la Fiscalía
en conjunto con la policía, nos entregan estas órdenes de captura para hacer efectiva en el territorio, en los institutos, estas detenciones. Pero sobre esto no podemos, y como digo, somos un gabinete de datos y no de relatos. ¿Por qué la razón de la conferencia? Creo que algunos recordarán cómo en la década de los 90, cuando todos estos perversos empezaron a prepararle el terreno a las pandillas, empezaron a hacer cuestionamientos sobre la actividad judicial cuando el Estado se enfrentaba a un menor, y nos hicieron en 1997 adoptar una ley bastante romántica para enfrentar a los menores, que curiosamente fue esa ley la que le permitió a pandillas como la MS, la 18, poder incrementar de una forma rápida el número de sus miembros, porque resultaba que todos los menores que eran capturados, se tardaban más las autoridades en capturarlos que los jueces en ponerlos en libertad. Eran leyes con intención de que el Estado siempre fracasara cuando se enfrentara a los menores. ¿Por qué? Porque era una necesidad que iban a tener las organizaciones terroristas en la década siguiente. Entonces, naturalmente, todo este trabajo, donde hemos logrado una comunión envidiable, y que muchos países están viendo lo que el presidente Nayib Bukele está haciendo, donde hemos logrado conectar con 6 millones de salvadoreños, estar en sintonía el gobierno y estar en sintonía el Estado. Dentro de las proyecciones previas a la guerra, sabíamos como gabinete de seguridad que íbamos a enfrentarnos a ciertos remanentes. Entonces, ahora, con estos remanentes, más este tipo de actividades pandilleriles, es que levantamos las alertas y volvemos siempre ante ustedes para que tomemos como ciudadanos, como padres, como directores de escuela, como policías, como fiscales, como soldados, como profesores, como iglesias, las riendas en el asunto, y que todos juntos, así como derrotamos a esa organización terrorista, podamos también enfrentar a este tipo de manifestaciones, que está claro que no vamos a tolerarlas. Está claro, porque la historia misma nos lo enseña, qué es lo que pasó con este tipo de estructuras en el pasado. Y no estamos acá para repetir nuevamente la triste historia del Salvador posguerra, donde vinieron todo tipo de recetas para que cada una de ellas nos hundiera más. Está demostrado claramente todas esas actividades perversas que estos globalistas y organizaciones internacionales vinieron a hacer acá al país. Lo que estamos demostrando con estas acciones es que ya no somos más oídos para este tipo de organismos internacionales ni organizaciones internacionales. Ante cada acción que hace el gobierno y el Estado de El Salvador, ellos crean un cuento. Este cuento, por ejemplo, están diciendo que son menores de edad, cuando el 70% de los detenidos, 32 de ellos, son mayores de edad, y solo 14 de ellos son menores. Tienen que entender que nosotros vamos a llegar a la prosperidad con las leyes y con las acciones que necesitamos para salir adelante, porque queremos ser como ustedes, no hacer lo que ustedes nos dicen. Este país ya no les pertenece, este país le pertenece a los salvadoreños, y créanme que como salvadoreños tenemos bien clara la historia y sabemos muy bien todo el fracaso y el luto y dolor que nos trajo haber manejado
este tema con una falsa empatía hacia un grupo. En esto todos tenemos que ponernos atentos y poder denunciar ante las autoridades todo ese tipo de manifestaciones. Por supuesto, esto también implica una comunicación franca y abierta con el órgano judicial, porque muchos de estos menores que ahora son adultos fueron capturados dentro del régimen y muchos de ellos han salido. No estamos hablando de interferir en la independencia judicial. Lo que estamos pidiéndole a los jueces, porque son parte también de El Salvador, es que apliquemos la justicia, pero que sobre todo esa aplicación no vaya en contra de la mayoría de salvadoreños. Esto es lo que tenemos para trasladarle. Como les digo, era una pandilla con todas las características de lo que fueron esas organizaciones terroristas, y también tiene que quedar claro que nosotros, como Gabinete de Seguridad, por el respaldo de 6 millones de salvadoreños, no vamos a tolerar este tipo de actividades. Estamos creando como gobierno, el presidente Nayib Bukele lo ha comunicado, todas las oportunidades necesarias, desde la atención, desde darles laptops, desde darles tabletas, pero además tenemos los cubos, tenemos la dirección de integración, estamos creando todas las oportunidades, y no es posible que más del 95% de jóvenes, de alumnos que han pasado por estos institutos sean hombres de bien, aún en las condiciones adversas, cuando estos terroristas eran los que mandaban en el territorio salvadoreño. Entonces no podemos seguir sacrificando a ese 95%, porque como digo, todos vamos a la escuela, todos vamos al instituto con ganas de ser mejores, de capacitarnos, de poder estar ávidos para el mercado laboral. Pero estos pequeños reductos los vamos a enfrentar y los vamos a someter a la justicia. Ahora sí, es responsabilidad de todos los salvadoreños, como padres, como madres, como tíos, como abuelos, como profesores, como directores, alertar a las autoridades sobre este tipo de comportamientos. Tenemos un compromiso bastante fuerte e inamovible con los salvadoreños y con el país, precisamente para hacer de esto ese país en el que todos tengamos oportunidades y podamos por fin salir adelante y desarrollarnos y aspirar a ser un país de primer mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Y a continuación pasamos a las palabras del señor fiscal general de la República, Rodolfo Delgado. Buenas tardes, señor ministro de Justicia y Seguridad, señor ministro de la Defensa Nacional, amigos de los medios de comunicación. Quiero iniciar con un mensaje claro y firme, que es el compromiso del Estado salvadoreño con la seguridad, la justicia y la protección de nuestra nación es inquebrantable. La Fiscalía General de la República, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, ha dado un paso contundente en la prevención del crimen organizado, al desarticular un intento de formación de una pandilla liderada por estudiantes de varios institutos de San Salvador. Gracias a la labor de inteligencia e investigación, hemos logrado hacer el seguimiento adecuado y capturar a 46 individuos, entre ellos 14 menores de edad, quienes estaban organizándose para crear una estructura criminal que amenazaba con perturbar la paz y la seguridad que tanto hemos trabajado para consolidar en nuestro país. Estas personas, lejos de aprovechar las oportunidades educativas para construir un futuro positivo, eligieron un camino que puso en riesgo no solo su propio futuro, sino también el bienestar de nuestras comunidades, al pretender ocupar
el vacío de poder criminal que dejaron las principales pandillas que han sido capturadas. Los detenidos van a enfrentar cargos, el principal de ellos por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados, entre ellos delitos de naturaleza sexual cometidos en contra de estudiantes de cada uno de esos institutos, también amenazas al cuerpo docente de los institutos, conspiraciones para asesinar a policías que ejercían labor de prevención en el interior de cada uno de los centros educativos, y también otra de las actividades criminales que hemos detectado y a la cual se estaban dedicando era la falsificación y alteración de moneda, la cual la distribuían entre el comercio informal con el objeto de intercambiarla con moneda de curso legal. Cada uno de estos planes, cada una de estas comunicaciones que surgen entre cada uno de los involucrados demuestran su intención de mantener una organización criminal, y no vamos a permitir que estas iniciativas prosperen ni que nuestra juventud sea arrastrada nuevamente por la criminalidad. Este operativo envía un mensaje claro: nadie, sin importar su edad, condición social o nivel educativo, está por encima de la ley, y la Fiscalía General de la República continuará actuando con firmeza para prevenir y combatir cualquier forma de criminalidad, especialmente aquellas que buscan corromper a nuestros jóvenes y desestabilizar el orden público, porque tampoco podemos cometer los errores de administraciones pasadas que en la última década del siglo pasado crearon leyes que permitieron el surgimiento de las pandillas, permitieron que cada uno de los pandilleros que venían deportados de Estados Unidos encontraran un vivero entre la población estudiantil. Y en lugar de no tolerar este tipo de acciones, lo que se hizo fue crear leyes endebles y que no atacaban de manera contundente esos signos de criminalidad que se estaban iniciando, y que tuvo su culmen con el pacto de pandillas que realizaron durante las administraciones del FMLN. Hasta ese punto es que pueden llegar estos criminales si nosotros permitimos que estas personas continúen con su actividad delictiva y en un momento dado lleguen a pretender sustituir al Estado en cada una de las comunidades. Aprovecho esta oportunidad para hacer un llamado a la población, especialmente a los padres de familia, maestros y líderes comunitarios. Debemos trabajar juntos para guiar a nuestra juventud hacia un camino de valores, educación y oportunidades. La prevención es la mejor herramienta contra la delincuencia, y desde el Estado se continuarán impulsando programas que fortalezcan la base social y ofrezcan alternativas reales a nuestros jóvenes. Deseo agradecer el apoyo de las autoridades educativas, directores y maestros, ya que la denuncia temprana nos ha permitido combatir este intento de organización criminal antes de que escalara y pusiera en riesgo a las comunidades, y les repito, no pretendemos regresar a ese pasado oscuro que nos heredaron. A los medios de comunicación les agradezco su presencia y les pido que transmitan este mensaje de compromiso con la justicia y la seguridad. No daremos tregua al crimen, y cualquier intento de resurgimiento de estructuras delincuenciales será enfrentado con la fuerza de la ley. Principalmente a los padres de familia, debo mencionar que es totalmente lamentable de que en el desarrollo del operativo, precisamente una madre que estaba preguntando que dónde estaba detenida su hija, no se había percatado que 3 meses antes ella ya residía con otra persona en una unión marital y que tenía 3 meses de no llegar a su casa. También tenemos casos lamentables en los cuales estas personas que están actualmente acusadas introducían a alumnas al interior de servicios
de los servicios sanitarios de los centros educativos con la intención de abusar sexualmente de ellas, mientras los otros se encargaban simplemente de alejar al cuerpo docente o alejar a compañeros que querían auxiliarlas. Hay otro caso también lamentable de una detenida que los padres no saben, pero presenta actualmente 2 meses de embarazo. Todas estas situaciones son las que se están dando y son las situaciones que estas personas estaban provocando en el interior de los centros educativos. Creo que los padres y los maestros o las personas que están encargadas de la crianza de estos adolescentes deben de hacer un serio examen de conciencia. Debo mencionar también que estos capturados serán presentados ante los tribunales en los próximos días y serán sometidos al debido proceso. Como Fiscalía contamos con suficientes elementos de prueba, ha sido recopilada durante toda la investigación, que ha tardado un poco más de 6 meses, y que se suma a la evidencia encontrada durante los allanamientos y alguna de las cuales ha sido presentada en este momento. Seguiremos trabajando de forma articulada con el Ministerio de Justicia y Seguridad, con la Policía Nacional Civil, con el Ministerio de Defensa, para garantizar que nada ponga en riesgo los avances en materia de seguridad. Y esperamos y estamos seguros de que los jueces que estén a cargo de estas investigaciones, ante el análisis de la evidencia, nos van a dar la razón de que este tipo de fenómenos criminales no tienen cabida en nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor fiscal. Y a continuación, las declaraciones del ministro de la Defensa Nacional, vicealmirante René Francis Merino Monroy. Señor fiscal general de la República, señor ministro de Justicia y Seguridad, amigas, amigos de la prensa, pueblo salvadoreño y demás personas que nos sintonizan, tengan muy buenas tardes. El mundo es testigo del trabajo exitoso que ha realizado el señor presidente Nayib Bukele en la lucha contra las pandillas. Y obviamente esto ha sido objeto de análisis a nivel internacional, a nivel nacional, de cómo es que se ha logrado ir venciendo a estos grupos criminales. Si nosotros no hacemos un análisis y no tomamos la experiencia del pasado, de cómo fue que el país llegó a un nivel tan alto de criminalidad, cómo el país estuvo sometido a la mara y pandillas, no hemos hecho nada. Por esa razón, nosotros como Gabinete de Seguridad y bajo los lineamientos del señor Presidente de la República, hemos decidido salir al rescate de la juventud salvadoreña. Los jóvenes de los años 90, que cuando estuvieron viviendo este mismo fenómeno, no fueron protegidos por la autoridad, no hubo ninguna institución que saliera al rescate, son los que nosotros hemos visto cómo se convirtieron en criminales. Hacemos muchas veces análisis y señalamos la falta de educación, la falta de oportunidades en El Salvador. Y todos estamos conscientes que la educación es la que marca la diferencia, es la que le da la oportunidad para un futuro prometedor a cualquier persona. Entonces, si sabemos que eso es así, ¿por qué nosotros no vamos a cuidar en esta etapa a estos jóvenes que están a punto de decidir por su futuro? El por qué buscan exactamente este segmento de la población para influirlos, para inducirlos a la delincuencia. Todos sabemos que en esa edad algunos quieren buscar pertenecer a algún grupo social para distinguirse, y en sus hogares a lo mejor no tienen la orientación adecuada de sus padres que les digan o les hagan señalar cuál es la diferencia entre el bien y el mal y qué les va a pasar ahora si optan por la delincuencia. Hemos visto durante
estos últimos 6 años, cómo la rigurosidad del Estado se ha impuesto sobre la mara y pandillas. Y al final, esto nos deja un mensaje para los salvadoreños honrados, que el que se mete a delinquir tiene que enfrentar la justicia. Si ya vimos que estamos en serio, entonces ¿por qué es que hay gente que aún trata de inducir a estos jóvenes al mal? ¿Por qué? Porque al final ellos ya no tienen otra opción, los que los inducen a los jóvenes, y quieren formar grupos para seguir protegiéndose, para seguir obteniendo recursos de manera ilícita. Y qué mejor que apoyarse en estos jóvenes. Pero afortunadamente ahora tenemos un presidente que está decidido a enfrentar cualquier situación por tal de rescatar al pueblo salvadoreño y a estos jóvenes de la delincuencia. Como institución, Fuerza Armada, que formamos parte del Gabinete de Seguridad, vamos a continuar apoyando a la Policía Nacional Civil en todas aquellas actividades que nos lleven a garantizarle la paz y tranquilidad a los salvadoreños. A los jóvenes les decimos, ya no están como en el pasado abandonados. Hemos visto todos los programas sociales que está desarrollando el gobierno de la República para generar oportunidades a estos jóvenes y que no justifiquen que no hay otras formas de sobresalir. Ya mencionaba el señor Ministro de Justicia todos los programas que tenemos, los cubos, los otros programas que están dándole oportunidades a los jóvenes, que ya no solamente existe la opción que tenían en el pasado de someterse a las pandillas o morían. Ahora está la autoridad en cada uno de esos lugares y afortunadamente nos dimos cuenta de manera oportuna que estas pandillas, que estos grupos estaban queriéndose reactivar y ustedes han visto. Afortunadamente son 14 jóvenes, dentro de todo lo malo, decimos afortunadamente que no ha progresado más, pero eso es debido al actuar oportuno de las autoridades. Suficiente ya, 14 jóvenes. Continuaremos dando todo el apoyo a las autoridades competentes para evitar que la juventud caiga en manos de los delincuentes. Muchas gracias. Si llegaste hasta el final, te doy las gracias. Para nosotros es muy importante. Si te gustó este material, déjanos un me gusta. También déjanos tu comentario, qué tal te pareció el contenido y de qué quieres que hablemos en una próxima. Compartí con todos tus amigos y no olvides de activar la campanita de notificaciones para que te pueda llegar un próximo video. Hasta luego.